vida la joven deportista. Y nosotros hemos invitado a 2 abogados penalistas para que nos digan de qué se trata, qué hechos objetivos hay y a qué puede conducir judicialmente esta situación. Humberto Abanto, muy buenas noches, y doctor Julio César Espinosa, buenas noches también. Fernando, buenas noches. Díganos, señor Abanto, qué es lo que sabemos de manera positiva e inapelable hasta ahora y qué pena puede corresponder a esos hechos. A ver, yo comenzaría señalando que en el caso de Adrián Villar hay un cúmulo probatorio abrumador. Si a mí me preguntaran, yo diría la única alternativa es una defensa de negociación. No veo posibilidad alguna de una defensa de refutación, de decir no, acá hay motivos para exculparlo de cualquier responsabilidad. Lo veo prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que habría que hacer? Tendría que irse a una terminación anticipada. Asumir las responsabilidades del acto y tratar de alcanzar los beneficios que una institución como la terminación anticipada brinda. Eso, para mí no hay la menor duda, ¿no? Y además, desde aquí extiendo mis condolencias a la familia Marzano. Creo que, como usted sabe, Fernando, pocas personas pueden entender el drama que está viviendo ellos como lo puedo entender yo, ¿no? Sí, efectivamente. Su punto de vista, doctor Espinosa. En efecto, coincido con Humberto que la única posibilidad que queda es entrar a un procedimiento simplificado donde tanto Fiscalía como la defensa de este joven pueden negociar un resultado perfectamente permitido por la ley. Sin embargo, hay que tener presente que una posible solución negociada en términos absolutamente legales no debe implicar una pena suspendida, y es mi opinión. Creo que acá la gravedad de los hechos, al existir hasta el momento 3 delitos imputados, homicidio culposo, fuga de accidente y omisión de socorro a persona en estado de peligro, o en este caso ya fallecida, hacen que la pena esté fluctuando alrededor de los 15 años. 15 años. Calcula usted que se podría dar por los 3 delitos y los 3 fueran probados. Si es que, inclusive, en el camino no se descubre algunos otros hechos o algunos otros datos, como por ejemplo, que es un capítulo pendiente que entendemos la Fiscalía está investigando, que es evitar o frustrar pasar el dosaje etílico, que constituiría ya un delito adicional, que es perturbar la obtención de pruebas, que en jurídico se llama encubrimiento real. Entonces, si el mínimo de pena que podría sufrir esta persona es de 15 años, a pesar de una solución negociada, la pena que podría estar recibiendo no debería ser menor de 10 años. 2/3 partes. Así es. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se computa esa reducción? Bueno, hay varios elementos para analizar. De hecho, una solución negociada ya implica que se le reduzca la 6ª parte de la pena a imponerse, pero además están pues los antecedentes de la persona, la edad, no olvidemos que tiene 21 años, que está dentro del margen de responsabilidad restringida que el Código permite negociar para reducir prudencialmente la pena, pero hay tanto circunstancias, digamos, algunas circunstancias atenuantes, repito, como la inexistencia aparente de antecedentes de otros casos similares, pero las circunstancias agravantes son mucho más intensas, mucho más graves en este caso. Señor Abanto, ¿piensa usted también que son 15 años lo que podría recibir por esos 3 cargos? Antes de saber si ha habido o no algún escamoteo de la verdad a propósito. Yo primero ubicaría en los 3/3 de la pena, y creo que él es un primario, no tiene antecedentes, es un delito culposo. Bueno, los otros 2 sí tienen un margen de intención, ¿no? Porque claro, digamos, el me fugo, lo decido yo, no es que pasa accidentalmente. Y el omito la asistencia también. Y omito la gestión obligatoria del dosaje etílico, ¿no? Ahí, eso es un tema que va a discutirse, me imagino. Va a ser objeto de discusión en la defensa. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo discutible? Bueno, vamos a ver los argumentos que se esgriman, por qué razón es que no se presentó hasta determinado tiempo. Pero es obligación legal, ¿no? Hacerlo. Sí, sin duda. Si no lo hizo, está escamoteando y está poniendo en dificultad. Pero ahí vendrá, pues, o sea, digamos, yo veo complicado imputarle al autor encubrimiento, ¿no? O sea, un poco difícil el cargo de encubrimiento real a él sobre sí mismo. Quedándonos en los 3 cargos, si se fueran los mínimos, yo creo que el horizonte no es tan ófrico como nos presenta Julio César, ¿no?
Menos años, menos de 15. Sí, pero igual, o sea, la situación igual es grave, igual es difícil, igual es complicada y pone en jaque el desarrollo de un muchacho de 21 años. Igual a usted le parece inevitable que reciba una prisión efectiva, una pena de prisión efectiva. Digamos, yo en ese aspecto soy un poco menos duro, ¿no? Ustedes conocen, suele ser duro, en ¿verdad? esos aspectos no. O sea, ustedes me conocen que yo tengo una especie de... Algunos amigos exageran y dicen que yo soy una especie de abolicionista de la pena, pero no tanto como eso. Sin embargo, creo que hay que considerar bien si el efecto de la pena efectiva va a ser benéfico o va a aportar al proceso de resocialización y de asunción de responsabilidades de Adrián. Eso es un tema que debe considerarse. En los jóvenes debe considerarse mucho. Bueno, ahí tenemos un margen de discrepancia con Humberto, ¿no? Porque estamos atendiendo a un caso muy particular, a diferencia de otros accidentes de tránsito. No es solamente el homicidio culposo, hay 2 delitos graves producidos en efecto ya de manera intencional. Además, hay un concepto que hay que tener presente, el proyecto de vida. El proyecto de vida de la señorita deportista Marzano está ya absolutamente liquidada, con todo lo que eso significa, inclusive como carga moral para su familia. En cambio, este joven de 21 años ha desarrollado y ha realizado un hecho con decisiones además posteriores muy fatales, acompañadas por su familia y por su entorno más cercano, que le dotan de mayor gravedad a todo lo que ha sucedido en este caso. El simple hecho de que exactamente 4 o 5 horas después estén en las inmediaciones cercanas al hecho, acompañado por una señorita que es periodista, un abogado que es el padre de su novia, que perfectamente saben que en estas circunstancias cualquier ciudadano tiene el deber de pasar el dosaje etílico, y además saben que un dosaje etílico efectivo, con resultados certeros, biológicamente certeros, solamente puede tomarse hasta 4 horas después del hecho. Estamos viendo, por cierto, Y es en este exactamente momento lo que ellos han evitado hacer, conociendo las implicancias de esa decisión. Entonces, creo que la pena, en efecto, tiene un fin resocializador pensado desde el punto de vista del que ha cometido un delito, pero también no podemos negar que tiene un efecto preventivo hacia afuera, general. O sea, ¿cuál es el mensaje que se le va a dar al ciudadano de a pie a partir de ahora? Pues la necesidad, primero, de cumplir estrictamente el reglamento de tránsito y las normas, pero además, si uno comete, por desgracia, por una falta de ventura, por mala suerte o por cualquier circunstancia fatal, un hecho como este, lo peor que puede hacer cualquier ciudadano es fugarse y evitar asumir su responsabilidad. Esa es la diferencia entre un caso que podría, si solamente fuera homicidio culposo, como más o menos es el planteamiento de Humberto, podríamos inclusive estar ante un caso que se resuelva sin pena efectiva. Pero al haber estos otros elementos, creo yo, y discrepo, creo que ahí sí va a haber de todas maneras la necesidad de sentar una pena grave. El señor Espinosa, si lo he comprendido bien, introduce otro elemento en consideración, que es el ejemplo ante el resto de la sociedad. Somos un país. Yo quiero saber si usted considera que penalmente debe ser incluido eso como un criterio para la decisión de los jueces. Hay un criterio que tiene que tenerse claro, porque la pena tiene dos funciones, una preventiva general y una preventiva especial. La preventiva general, como bien ha dicho Julio César, es para que todos recibamos noticia de que el sistema funciona y que vamos a ser reprimidos si cometemos un delito. Y la preventiva especial es aplicarle justamente el remedio a quien cometió la infracción. Pero hay una diferencia entre la aplicación de la función preventiva general de la pena y la vocación ejemplarizadora de la pena, que no es sustentable constitucionalmente. La pena no es ejemplarizadora, la pena no es para aterrar a la población, sino la pena es para dar una dosis exacta de represión a la conducta criminal. Entonces, yo sí marcaría la diferencia entre la vocación de ejemplarización y la función preventiva general de la pena. Pero ambas tienen vigencia, es decir... No, la ejemplarizadora no, está prohibida en la Constitución. ¿De acuerdo? De acuerdo con eso, pero usted ha hablado del mal mensaje pero que hay que entender algo, digamos, desde el Antiguo Testamento, el ojo por ojo o diente por diente es un modo aparentemente proporcional de responder a un hecho delictivo,
pero eso en el mundo antiguo. Actualmente, en un mundo civilizado, el modo como resuelve eso el sistema penal es aplicar una pena proporcional, pero que no va a ser como la ley del talión, porque si no, tendríamos que condenar a la pena de muerte a este joven. A atropellarlo también, que el sistema se ha ideado de tal forma al día de hoy, siglo XXI, que establece reglas para que una persona reciba una sanción importante y grave, pero evidentemente razonable. Y lo razonable, por todo lo que estamos aplicando, evidentemente no va a ser la muerte, porque no hay pena de muerte, pero sí una pena privativa de libertad que permita, además de un intento de permitir sancionar como corresponde proporcionalmente, en el caso al final se seguirá en la sentencia, también, repito, dar un mensaje general de que en efecto el sistema está atento a este tipo de circunstancias, que además es quizás el más grave problema de seguridad, después de la seguridad común, digamos, de la delincuencia común, la seguridad en el tráfico vehicular es uno de los problemas más serios Julio, que tiene nuestro país. Ahí me permito corregirte. A ver. Tenemos más muertes por accidente de tránsito que por crímenes violentos. Es un feo dato. Y yo sí comparto todas las posiciones que tienes, Julio César, en una sola diciendo, en que haya que extralimitar la función preventiva general hasta el límite hasta el punto de la ejemplarización. Yo sí creo que esa dosis no es adecuada en un Estado constitucional. Que la racionalidad de la pena habrá que verla. Habrá que analizar en detalle y habrá que ver la habilidad del abogado también en la negociación. Pero usted ha dicho que es muy limitado lo que puede hacer el abogado. No, pero hay una negociación. A una defensa. Va a haber argumentos. Es difícil para mí tocar este tema porque voy a tocar la sensibilidad de los padres, ¿no? Pero la señorita Marzano estaba en la vía, estaba en la calzada, no estaba en la acera. Ahí hay una discusión que se ha desarrollado en el ámbito del derecho, donde algunos hablan de concausa y otros hablan de autopuesta en peligro. ¿Okay? Entonces, pero eso solo alcanza el tema del atropello. Yo sí en eso voy a ser absolutamente claro. Creo que fue un gravísimo error de Adrián y de las personas que lo acompañaron el no someterlo inmediatamente a la policía. Creo que fue un muy grave error. Pero de ahí que se haya escalado al linchamiento de Maricel Paredes, madrastra del joven, al punto de destruirle la carrera periodística, haciendo una cosa que sí creo que es importante llamar la atención. Yo defiendo un principio aquí. Y el principio básico es que la condena sucede al proceso, no precede al proceso. Sí. Y esto está pasando, que la condena está precediendo al proceso. Pero condena por la opinión pública, dice usted. Pero es que uno tiene derecho a tener una opinión y sobre todo a indignarse. No, está bien, yo entiendo la indignación, sí, pero otra cosa es el cebarse en estas cosas que se perciben en las redes, de una especie de cruzada, ¿no? Bueno, en las redes hay eso y hay lo contrario de eso. No, la impunidad pero también. O sea, y además hemos visto, por ejemplo, repito, la destrucción de la carrera. O sea, creo que hay que dejar que el proceso surta sus efectos, que se revelen los hechos completos para poder aplicar el derecho. Creo que el tema principal va por allí. El tema va principal por no precipitarnos a poner en la hoguera a las personas en este caso. ¿No? De acuerdo. Ahora, este hecho automovilístico parece que terminó contra un árbol. O sea, no es que el señor iba por la calzada normalmente, el auto terminó por chocar con un árbol que estaba plantado sobre una vereda. O sea que el argumento de que la señorita estaba corriendo sobre la calzada. Yo no lo firmo. Estoy diciendo qué cosas tenemos en la mesa y que van a ser objeto de la negociación y que me imagino que el abogado va a tener que usarlas. O sea, ¿negocian quiénes ahí? ¿El abogado defensor? El abogado defensor, el fiscal de la otra parte o con la justicia. Y la familia. Y la familia, porque ellos tienen que ver con la reparación civil. Pero en general una familia a veces no quiere negociar y no quiere, sobre todo si se trata de dinero. En cuyo caso el juez dejará a salvo el derecho civil y tendrá que pronunciarse sobre el extremo penal. Ya lo habían planteado. Los abogados de la familia comunicaron públicamente hace 3 días
que la defensa de este señor Adrián Villar se había acercado a proponer una negociación en esta etapa del proceso. Y ellos comunicaron que no iban a aceptar de ninguna manera entrar en ese tipo o en esa fase del proceso hasta que no se conozca todo lo que debía suceder o todo lo que la Fiscalía tenía por recabar y que lo ha estado haciendo hasta estos días, ¿no? Así es que es cierto que es una posibilidad. Que negocien entre las partes. Que se llegue a una negociación. Es una alternativa además absolutamente legal. Además, y se presentan juntos ante la justicia. Hay precedentes de cómo casos similares se han resuelto de ese modo. Por ejemplo, de accidentes. ¿puede recordar alguno? Por ejemplo, sí. ¿Con muerte este caso, de una hija? Así es, por supuesto. Se conoce que el caso de esta señorita Juliana Gagliulfi, que también produjo en la avenida Javier Prado hace más o menos 5 años un accidente con despiste. Es la joven que perdió el control de su auto y mató a dos personas. Resultó matando personas que estaban paradas en el paradero de Javier Prado. Estuvo presa, pero al final su caso se resolvió a través de un mecanismo de negociación de terminación anticipada. Entre las familias de las dos víctimas y la familia de ella. Y la familia de ella. Pero la gran diferencia, vuelvo a insistir, no tenía los elementos de gravedad que sí tiene ahora. Y también yo debo discrepar con Humberto en lo que significa la intervención de esta señorita periodista. Es penoso lo que sucede y las consecuencias que puede traer para ella en términos de su reputación o su carrera y profesional. Es importante el tema, yo lo ruego que para que lo pueda desarrollar nos dé un instante que nos permitiera la franja electoral y retomamos con ese asunto. ¿Qué se le reprocha a la madrastra del homicidio culposo? Vamos primero a la franja electoral. Vamos nuestra conversación con dos abogados penalistas a propósito de las perspectivas judiciales del caso de esta joven deportista, Lisette Marzano, que murió atropellada por un automovilista que no le ofreció socorro, que no se detuvo a esperar que llegue la policía y que no se sometió a dosaje etílico. Se añade a esto lo que la Fiscalía ha decidido incluir en las investigaciones a la madrastra, que sucede que es la dueña del auto que usó, auto que supuestamente ya no estaba bajo autoridad de ella porque había una declaratoria notarial de cesión al joven. No hay venta propiamente, no hay algo que esté registrado, pero sí un acta notarial. ¿Qué cosa quería decir usted a propósito de la periodista, doctor Espinosa? Bueno, es comprensible la reacción y lo mediático que genera la intervención de un profesional o una señorita profesional de los medios de comunicación, pero digamos, no creo que estemos llegando a un nivel de linchamiento mediático respecto de ella, sino de la necesidad de que una persona que se mueve en el medio tenga que dar una señal de comportarse lo más diligente posible, precisamente porque es una suerte de referente de opinión en el país. Y en el caso concreto, su intervención al principio comunicó que ella perseguía alejarse del hecho, marcar una distancia, para decirlo en términos simples, como que quería sacar cuerpo del tema, ¿no? Con un comunicado que también más o menos planteaba eso, inclusive dando a entender que ella ya no tiene interés en el vehículo. Pero es evidente que si lo tenía, la propiedad sigue inscrita a su nombre y yo podría sostener, o me imagino que la parte civil, la familia y también la Fiscalía podría evaluar que su intervención no solamente tenía un propósito, digamos, motivado por su vinculación familiar con el muchacho, sino porque el vehículo es de su propiedad y ella sabe, el abogado que esa noche estuvo, que es el padre de la novia, como abogado, saben perfectamente que un caso como este va a traerle a ella consecuencias por de orden civil del auto también respecto al vehículo, porque va a responder como tercero civilmente responsable. Y además ella está en el dilema, estamos hablando 3 de la mañana, 4 de la mañana después del hecho, ella está en el dilema de qué hacer con el vehículo, porque es de su propiedad, tiene el interés, pero saben perfectamente que ese vehículo tiene que entregarse inmediatamente a las autoridades para los peritajes correspondientes, cosa que lo hicieron tardíamente. Su punto de vista sobre el caso de la periodista Maricel Linares. Para pensar, yo no creo en las obligaciones de conductas ejemplares. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, no hay una norma que obligue a nadie al heroísmo ni a las conductas altruistas. Ese es su primer punto. Pero a decir la verdad y hacer los trámites administrativos. Pero es que vamos por partes. No es disponible ser tercero civilmente responsable. Es indisponible. Si ella aparece en el título,
ella es tercero civilmente responsable. Eso no va a cambiar, haga lo que haga. Eso es lo primero que hay que dejar claro. O sea, no hay ni una suma ni una resta en el hecho de que ella haya dicho no se podía separar del vehículo, está en el registro su nombre. Si no lo pasó a tiempo, problema de ella. Asume la responsabilidad de la ley, en eso es absolutamente clara. Pero ahí se ha abierto un debate, que lo ha abierto Julio César, además interesantemente, si se aplica o no se aplica la excusa absolutoria en este caso. Julio Rodríguez, Romichán, yo creemos que la norma habla de relación estrecha y no de relación familiar. Sostenemos que, al margen de lo que puedan haber habido interpretaciones, que todavía no hay una definitiva, y el caso puede caer dentro del espacio protegido por la excusa absolutoria. Y Julio César sostiene que no, y eso es lo que hace interesante jurídicamente hablando el caso. Pero sí creo, o sea, a diferencia de lo que sostiene Julio César, que ha habido, al punto que, por ejemplo, por haber criticado yo la reacción mediática, ¿no? He recibido pues una andanada en los medios, en las redes, que me ha hecho mucha gracia, porque yo opino desde una perspectiva jurídica, yo no opino de una perspectiva emocional, yo tengo una relación con los hechos. Para mí el punto es sencillo, las condenas no preceden a los procesos, y en este caso lo que yo he visto es que inclusive ha habido una condena al punto de te saco el trabajo, yo me separo de ti. No. O sea, esto, que es una herencia propia de esta época de la famosa cultura de la cancelación, que surge... No, pero yo creo que separar a un empleado de una empresa que trabaja en base a su credibilidad, separar a un empleado o a una persona contratada porque está implicada en un acto de homicidio culposo, ya ha tenido declaraciones un poquito extrañas sobre la propiedad del vehículo, sobre quién lo tenía en uso. Todo eso es normal que una empresa quiera suspenderla. Podría suspenderla, pero no la han suspendido. Le han liquidado el contrato. Entonces, yo sí creo que ese punto es crucial. En un Estado de Derecho tenemos que acostumbrarnos a que las conclusiones vengan después de que todo esté a la vista, no antes. Pero de que la pasión no puede cerrar. Las propias personas implicadas toman distancia frente a un cargo, por ejemplo, políticos que se hayan metido en esto, o sea, son no culpables, y te abstienes de ejercer un mandato político mientras no se aclare. No, pero vamos por... Fernando, la situación de la periodista. Tenemos muchísimos, solamente por hablar de la profesión de periodismo, muchísimos, profesionales del mundo de la comunicación que en problemas similares o parecidos, o sea, enfrentados a situaciones, complejas ante la ley, los han afrontado y al final se han reinventado. O sea, rehacen su carrera, vuelven a trabajar y luego realmente, ejemplos tenemos muchísimos. Sobre todo si son declarados inocentes, ¿no? Desde una gran popular presentadora de televisión que tiene cerca de 20 años haciendo su programa a las 9 de la noche, hasta, un cantante de rock que también estuvo comprometido en un caso muy parecido de tráfico vehicular con muerte, que, repito, han reinventado su vida profesional. La familia de la señorita fallecida no tienen absolutamente nada que reinventar. Y ese es un tema que hay que... El señor Abanto enunció una diferencia con usted respecto de la interpretación del artículo del Código Penal, creo que es el 240 o algo así. 406. Que exime de obligación a los que tengan una relación próxima, es decir, pueden no colaborar. Así es. ¿En qué discrepa usted? Sí, se llama excusa absolutoria, que dice la norma en un concepto, quizás no tan claro, pero creo que el legislador deliberadamente lo ha hecho así. Dice que quienes tienen con el imputado una relación estrecha no están obligados. Están exentos de responsabilidad penal. Estrecha en términos familiares, porque el legislador dice, vamos a darle más importancia al vínculo familiar que manda un deber de protección versus el deber de asumir una responsabilidad penal. Por esa razón se sostiene que esta señorita periodista tendría, al final, porque ya está comprendida la investigación, pero al final no asumiría ninguna pena porque la ley le perdona, no el delito, no el hecho, sino queda encubierto. Sino la sanción, no recibiría ninguna sanción. Pero yo tengo un margen de discrepancia,
pienso que ese tema no está cerrado por dos razones muy simples. Primero, repito, porque ha sido un hecho público y notorio motivado por ella misma de tratar de distanciarse del señor Adrián Villar cuando ocurrieron los hechos, de marcar cierta distancia. Primero. Y segundo, porque su vinculación al hecho, por todo lo que se ha venido conociendo, no solamente está motivada, es lo que pareciera, no solamente está motivada por intentar proteger, ayudar a su familiar, sino porque está su vehículo de por medio. O sea, tiene un interés de resolver un problema legal que ella va a tener que asumir. Entonces, creo que esos elementos hacen que la aplicación... A ver, ahí estamos jugando con varias especulaciones, Julio César. Ella tiene un interés, es una cosa que ni tú ni yo sabemos. Es una cosa que estamos conjeturando, ¿cierto o no? Bueno, es una conjetura válida, pero conjetura. La propiedad es un hecho notorio. Ese es otro tema. Yo no me puedo deshacer de la condición de tercero civilmente responsable y tú lo sabes, Julio César. Si yo estoy en el registro de propiedad vehicular como propietario, yo soy el tercero civilmente responsable, no hay forma de deshacerme de eso. Yo puedo dar 1000 argumentos y el juez me va a decir, lástima, señor Abanto. El registro público dice que usted es el propietario y usted responde. Así que posibilidad de eso, me parece que es una conjetura que no tiene mucho sustento en la norma. Y lo demás, o sea, ha querido distanciarse, ha querido distanciarse de Adrián Villar, no, ha querido distanciarse del accidente, que son dos cosas diferentes. Distanciarme de Adrián Villar o distanciarme del accidente. Yo no fui parte del accidente. Ahora, no estaba en un deber de revelación. ¿Tenía deber de revelación? No tenía deber de revelación. ¿Está de acuerdo con eso? Que no tenía deber. ¿Tenía un deber jurídico de revelación? Podía encubrir. A ver, sí tenía el deber de poner a disposición su vehículo en el plazo más inmediato posible, conociendo que es su vehículo el que había participado de un hecho grave. Y ese deber lo transgredió claramente. Y ahí no hay margen de... ¿Está de acuerdo con eso? No, ahí yo disiento, porque, o sea, era el vehículo en el que alguien había cometido un delito. O sea, era un cuerpo de delito. Entonces, de ahí a trasladar, el que tiene la obligación es el chofer. Tiene la obligación, no es el que está allá. Si alguien está en Trujillo y no puede entregarlo, está cometiendo un delito. No, o sea, cuidado. No, pero vamos, no estaba en Trujillo. No saltando. Estaba prácticamente a 500 metros del lugar de los hechos y a 3 horas sucedido el homicidio. Pero el punto es que puede haber tomado la decisión que haya tomado, el hecho es que estaba, eso no cambia de cubierto. Y además, Julio César le agrega un elemento que no está en la norma, que es esta relación estrecha tiene que ser familiar, el código no dice familiar, y uno no puede distinguir donde la ley no distingue. La relación estrecha puede ser, por ejemplo, entre dos amigos íntimos, muy cercanos, y es una relación estrecha. Y también podría estar cubierto el amigo cercano. O sea, de hacer esta distinción, más bien tomo lo que dijo Julio César al comienzo, es el legislador ha querido ser voluntariamente laxo en la redacción. Pudo usar el que tuviera una relación familiar. Terminó. Es posible suponer, cercana, ¿no? Es posible suponer que el legislador no conoce la diferencia entre familiar y estrecha. No, el legislador es razonable y conoce lo que está haciendo. Entonces, eligió estrecha deliberadamente para incluir otras relaciones que no sean solamente las familiares. Entonces, ¿alcanza o no alcanza? Sí, claro, puede no gustarnos, no nos gusta, pero es lo que la ley dice. O sea, no nos agrada, claro. ¿Está exonerada de qué? De la responsabilidad. Y agreguemos además de la sanción. Que para que haya delito tiene que haber un acto, una acción antijurídica, culpable, punible. Y la ley exime de la pena. Por lo tanto, decir no le exime del delito, no veo si yo le pongo una excusa absolutoria, estoy diciendo que no hay reproche. Y si no hay reproche, no completo el cuadro del delito. Bueno, la Corte Suprema en los últimos 5 años, a consecuencia de diferentes casos bastante parecidos, le ha tratado de dar un contenido a este concepto que el legislador lo definió de manera un poco laxa, ¿no? El concepto de relación estrecha. Y la constante, por lo menos en 6 ejecutorias de la Corte Suprema, es restringir este concepto. Lejos de hacerlo amplio y que abarque a cualquier tipo de relación, ha fijado criterios, ha dicho, está claro, no está condicionada a una relación sanguínea, por si acaso, no, va a ser una relación estrecha, puramente convivencial, pero sí una relación lo más directa posible, en el tiempo también perdurable, no momentánea, no transitoria, sino que pueda evidenciarse que había una constante, un tiempo prolongado. Más cerca del micro, por favor. Y eso explica por qué, repito, en los últimos años la Corte Suprema ha tratado de dar mensajes para que este concepto abarque
al entorno más íntimo posible, sin que sea una relación, repito, sanguínea, pero al vínculo más estrecho posible. El papá del señor Adrián, del joven Adrián, por supuesto que cae en ese concepto, familiar, sin ninguna duda, pero creo que no está resuelta y yo no cierro la discusión acerca de la aplicación de este criterio para la señorita madrastra de Muy Adrián. bien, yo quisiera terminar expresando un mensaje de la parte de ustedes, a quienes nos están oyendo, tienen hijos o nietos, y saben el dato terrible que usted ha dado, que más personas mueren cada año en el Perú por accidentes de la circulación que por acciones violentas. Así es. ¿Y qué cosas transmitirían ustedes como ciudadanos y como padres a quienes nos han escuchado y pueden creer que de alguna manera los abogados quieren relativizar la gravedad de los hechos y el sufrimiento? No se puede relativizar. La muerte de Lisset Marzano no se puede relativizar. Lo que sí se tiene que entender es todo el conjunto de hechos. Yo en esas cosas tengo una visión, digamos, un poco menos drástica que Julio César. El mensaje es muy sencillo. Y va no solamente para los padres que tienen hijos a los que les hemos dado un vehículo, para los propios padres. Quienes manejamos, portamos un arma mortal. No permitamos que se dispare. Señor Espinosa, para concluir, ¿qué recomendaría usted específicamente a un joven que se hallara en esa situación? Dos cosas muy concretas, ¿no? Si uno tiene la fatalidad de ser partícipe de un hecho como este, tiene que someterse absolutamente a lo que dicta la ley. Y en segundo lugar, si uno decide, también por una decisión quizás emocionalmente equivocada, evadir su responsabilidad, fugarse del lugar de los hechos como ha ocurrido, tengan presente que lamentablemente la responsabilidad puede duplicarse o triplicarse. Así es. Así es que Muy bien, creo eso que es cierto. el cumplimiento de la ley, lo más responsablemente en este tipo de situaciones, es el mejor mensaje o la moraleja que debemos aprender. Muchas gracias.